Esto es lo último de Noticias Caracol. Buenas noches, mucha atención. Una avioneta perteneciente a una empresa privada fue robada hacia las 10 de la mañana en el municipio de Hato Corozal, en el Casanare. Según el comandante de operaciones de la aeronáutica, la aeronave fue interceptada en la pista por 3 hombres que tomaron el control y despegaron con rumbo desconocido. La Fuerza Aérea Colombiana realiza sobrevuelos en la zona para tratar de localizar el equipo. Según versiones del piloto, fue abordado por 3 hombres quienes lo intimidaron y 2 de ellos se llevaron la aeronave a vuelo y un tercero se quedó con él, según versiones del mismo, amenazándolo mientras ellos efectuaban el vuelo, y la aeronave salió con rumbo desconocido. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a estas Noticias Caracol. Primero en noticias, un lamentable hecho que involucra a un menor de edad se presentó en el sur de Bogotá. El pequeño de 5 años murió en medio de una balacera. El menor que recibió un impacto de bala luego de que un hombre disparara, al parecer en estado de embriaguez, contra el local comercial donde el niño se encontraba con su padre. Está pasando y usted lo está viendo en Noticias Caracol. Julián Camilo Amado, ¿qué dicen las autoridades sobre este hecho? Hola Catalina, buenas noches. Pues mire, nosotros pudimos establecer que ya está muy cerca la captura de esta persona que habría disparado contra el pequeño Samuel Pérez. Según hemos podido dialogar con las autoridades, ya está identificada la zona donde vive este hombre, que sería el mismo lugar, el mismo barrio, el Diana Turbay del sur de Bogotá, donde ocurrió este crimen, y también ya tienen el nombre de pila, el nombre completo de esta persona. Además están manejando los alias con los que se conoce a este individuo. En el siguiente informe vamos a ver lo que sucedió anoche en este hecho que enluta a Bogotá. Este hombre, que huye por un callejón del barrio Diana Turbay en el sur de Bogotá, como lo muestra este video obtenido por Noticias Caracol, es el que buscan las autoridades por el homicidio de un menor de 5 años. Según testigos, el atacante ingresó a este local de venta de ropa, en donde luego de discutir por el valor de lo que iba a comprar, disparó contra quienes estaban en el establecimiento. Él sacó un arma y empezó a disparar de afuera hacia adentro, o sea, a través de la cortina. Entonces uno de esos tiros impactó a mi sobrino, lo impactó aquí en el pecho. Ese disparo le quitó la vida al pequeño Samuel Pérez, de 5 años. La policía ya está tras la pista del responsable, como lo confirmó el general Sánchez, comandante de la policía de Bogotá. Hemos iniciado un trabajo de investigación que nos permita lo más pronto posible dar con la identificación, ubicación y captura de este agresor. Según los testigos, el presunto homicida iba acompañado de menores de edad. Llegó un tipo con 2 mujeres y con 2 niños de brazos. La madre de la víctima pidió celeridad en la captura del responsable. Yo necesito que por favor toda la comunidad, los medios que me están viendo la foto de mi bebé, que me ayuden a capturarlo porque él mató a mi bebé. La policía también le hizo un llamado a quien disparó contra esta familia. Que se entregue lo más pronto posible, porque de no ser así vamos a llegar hasta donde está. Las autoridades pidieron a la comunidad colaboración para capturar al asesino del pequeño de 5 años. Otro de los hechos que ha causado indignación es que este hombre habría realizado este ataque en compañía de pequeños de brazos y de 2 mujeres. A ellas precisamente la policía y la comunidad les está pidiendo que entreguen a esta persona que acabó con la vida de Samuel Pérez. En las próximas horas también se daría a conocer el retrato hablado del presunto homicida. Información desde el norte de Bogotá, Julián Camilo Amado, Noticias Caracol. Esta es una noticia en desarrollo de Noticias Caracol. Las autoridades en Antioquia confirmaron en las últimas horas que hallaron sin vida a Roberto Luis Vélez, primo del expresidente Álvaro Uribe Vélez. El cuerpo fue encontrado muy cerca de donde desapareció y al parecer se trataría de una muerte natural. Vamos en vivo con Beatriz Rojas. ¿Qué nuevos detalles se conocen, Beatriz? Buenas noches. Juan Pablo, él acostumbraba a salir hacia las 6:30 de la mañana todos los días a caminar a los alrededores del lugar donde vivía, en una finca ubicada en el municipio de Jericó, en el suroeste antioqueño. Sin embargo, el jueves pasado hacia el mediodía sus familiares se percataron de su desaparición. De inmediato dieron aviso a las autoridades, quienes emprendieron su búsqueda. Aunque inicialmente se habló de un posible secuestro, rápidamente esta hipótesis fue descartada por las autoridades. Sin embargo, un grupo del Gaula de la policía y también organismos de rescate emprendieron su búsqueda. Hoy, en las horas de la mañana, su cuerpo fue encontrado sin vida. Luego de 3 días de intensa búsqueda, fue hallado el cuerpo sin vida de Roberto Luis Vélez, empresario antioqueño de 60 años que desapareció el pasado jueves en el municipio de Jericó, explicó Santiago Londoño, secretario de Gobierno del departamento. Un grupo de búsqueda y rescate de la Policía Nacional que había sido llevado a la zona fue el grupo que efectuó, digamos, o que encontró el cuerpo de Roberto Luis Vélez.
más o menos 800 metros de Cauca Viejo, en un potrero entre la vía principal que va a Puente Iglesias y el río. Luis Vélez, primo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, había desaparecido en esta zona donde había iniciado una caminata en horas de la madrugada. Estaba allí, ya empezaba a mostrar señales de descomposición y pues la información que tengo es que no tenía ningún tipo de signo de violencia el cuerpo. Según las autoridades, se descarta una muerte violenta. Sin embargo, en las próximas horas su cuerpo será trasladado hasta medicina legal para determinar las causas de su fallecimiento. Por ahora no hay ninguna información que lleve a pensar que haya sido un homicidio. Todo parece indicar que fueron causas naturales. Aún no se ha determinado dónde se realizarán las exequias del empresario. A esta hora todavía no ha llegado el cuerpo del empresario Roberto Luis Vélez a medicina legal aquí en Medellín. Según pudimos conocer por las autoridades, a esta hora se realiza el traslado de su cuerpo. En Medellín, Beatriz Rojas, Noticias Caracol. Beatriz, gracias. Carlos Andrés Moreno, alias Toledo, quien fue enviado a la cárcel modelo en las últimas horas, enfrenta 2 procesos ante la justicia. Uno por la muerte del militar en retiro Pedro Contreras y otro por el asesinato de un joven de 18 años en 2010. Vamos en vivo con Angie Camacho. Angie, después de 3 años del asesinato de este joven, ¿qué dice la familia? Catalina, buenas noches. La familia de este joven ha dicho que son 1.195 días reclamando justicia sin que la Fiscalía nunca hubiera formalizado una acusación y que fue cuestión de que la opinión pública se estremeciera ante esta cadena de hechos y por eso que solo fue hasta la noche de ayer cuando el ente acusador formuló cargos por este asesinato y pidió la medida de aseguramiento. Esta es la historia. Señoría, de alias Toledo se está hablando desde el año 2010, cuando acontecieron los hechos que desafortunadamente dieron con la pérdida de la vida del joven Sebastián. Este pronunciamiento, hecho por la fiscal del caso y que hoy tiene a alias Toledo privado de la libertad y afrontando 2 procesos en su contra, le darían la razón a Victoria Barahona, hermana de Sebastián Rodríguez, quien durante 3 años ha pedido justicia por el asesinato de su hermano. Ya al ver que los esfuerzos de nosotras eran en vano, decidimos que como el hombre no era capaz de hacer justicia, pues quisiera justicia a Dios. Y fue precisamente en esta calle del barrio Las Ferias, en el occidente de Bogotá, donde el 22 de agosto del año 2010 Sebastián Rodríguez habría sido asesinado, según la Fiscalía, por alias Toledo, quien se encontraba acompañado de un grupo de amigos. El propio juez 26 municipal que llevó el caso dijo que la muerte del militar en retiro Pedro Contreras se pudo evitar si la justicia hubiera actuado a tiempo. ¿Qué pasó? 3 años y la Fiscalía aparentemente no hizo nada. De haber sido la Fiscalía más pronta, no estuviéramos hablando del segundo muerto. Nos da un aire de tranquilidad, como un mejor respirar, porque sabemos que ya no queda impune la muerte de nuestro familiar, en este caso de mi hermano. La policía reveló estas imágenes del traslado a Bogotá de Carlos Andrés Moreno desde Flandes, Tolima, en donde fue sometido a la justicia. Y hablando de fútbol, figuras del deporte e hinchas de equipos como Millonarios, Santa Fe y Nacional participaron de distintas jornadas para demostrar que dentro y fuera de los estadios sí se puede generar la paz y que el color de una camiseta no puede ser el indicador final. La cita fue en el estadio de Pereira Hernán Ramírez Villegas. Allí se reunieron los aficionados al fútbol para disfrutar de un partido por la paz en los estadios. Al encuentro asistieron grandes figuras como Carlos El Pibe Valderrama. Nosotros somos gente buena, que nosotros no merecemos ir al estadio a pelear y a matarnos. Estos son partidos para la paz, para que la gente, la familia venga a los estadios. La nómina de lujo estuvo encabezada por Faustino El Tino Asprilla, Adolfo El Tren Valencia y Freddy Rincón. Tienen que aprender a convivir con el fútbol. Lo que nosotros podamos hacer por eso, hay que hacerlo porque pues son personas nocivas para el espectáculo. Mientras tanto, en Bogotá, hinchas de equipos como Millonarios, Santa Fe y Nacional compartieron la misma tribuna para demostrar que no todos los barristas son intolerantes. No delincamos ni le quitamos la vida a nadie, ese es el mensaje, no más muertes. Que los amigos no empujarlos a pelear, sino empujarlos más por el derecho a la vida. Además, rechazaron los asesinatos por cuenta del color de una camiseta. Aprendan que la vida vale más que un partido de fútbol. Un hincha tiene que estar en la tribuna, no en una tumba ni en una cárcel. Aquí no hubo ganadores ni perdedores. Esos aficionados le metieron un golazo a la violencia. En distintas localidades de Bogotá se están replicando experiencias como estas para demostrar que el deporte es una pasión que nada tiene que ver con la violencia. Información desde el norte de Bogotá, Angie Camacho, Noticias Caracol.
En zona rural de Candí, Chocó, fueron recuperados los cuerpos de las personas fallecidas tras el accidente del avión norteamericano que se estrelló en la madrugada de este sábado. Las autoridades de Estados Unidos descartaron en un comunicado que la aeronave haya sido derribada. En este sector conocido como El Morro, municipio de Acandí, Chocó, fueron localizadas las partes del avión DH-8 de matrícula estadounidense que se precipitó a tierra por causas que son motivo de investigación. Entre los escombros, tropas conjuntas de Fuerza Aérea y Ejército encontraron a 2 sobrevivientes norteamericanos que fueron extraídos en estas camillas y posteriormente alados con cuerdas para ser evacuados. Fueron evacuados, estabilizados en Carepa y posteriormente llevados a Bogotá. La aeronave en la que viajaban 6 personas, entre ellas 5 estadounidenses y un oficial panameño, quedó completamente destruida. En medio de la selva, las autoridades encontraron la caja negra del avión. No sabemos las razones técnicas, humanas, de tiempo atmosférico y será motivo de la investigación que finalmente las autoridades pertinentes lo harán. Entre tanto, el Comando Sur de la Armada de los Estados Unidos informó en un comunicado: el avión DH-8 fue contratado por el gobierno de Estados Unidos para la detección y el control de las rutas del narcotráfico en esta región de la costa de América Central, como parte de la Operación Martillo. La aeronave perdió las comunicaciones en el Caribe Occidental antes de estrellarse cerca de Capurganá. No hay indicios de que el avión haya sido derribado. Finalmente, el Comando Sur de los Estados Unidos envió un mensaje de condolencia y solidaridad a las familias de los fallecidos. Los 2 ciudadanos norteamericanos heridos permanecen en la Fundación Santa Fe en el norte de Bogotá. Nuevamente la Armada Nacional retuvo una embarcación de bandera ecuatoriana pescando ilegalmente en aguas colombianas. La embarcación y los 3 tripulantes fueron puestos a órdenes de un fiscal en el puerto de Buenaventura. Vamos en vivo con Yanio Díaz. ¿Qué dicen las autoridades, Yanio? Buenas noches. Pues lo que dice el comandante de la Fuerza Naval del Pacífico es que una vez se hace la inspección a esta embarcación, al interior se encuentran tortugas y tiburones y se detecta pues que esta embarcación se encuentra en una zona de reserva natural, por lo que estas 3 personas son detenidas ya que en este lugar no se podía pescar. La motonave fue retenida por las autoridades en cercanías a Isla Pálmelo y en su interior se encontraban 300 kilos de pesca. Por esa razón fueron conducidos aquí a Buenaventura, donde están siendo entregados a las autoridades, a la Fiscalía. La pesca va a ser entregada a la Unidad Nacional de Parques. En la pesca encontrada había tiburones, marlín y varias tortugas de mar que fueron devueltas a su hábitat por parte de miembros de la Armada Nacional. Dentro de las redes fueron encontradas cautivas y liberadas posteriormente por el personal de guardacostas 7 especies de tortugas marinas protegidas. En lo que va corrido del año, la Armada Nacional ha retenido 25 embarcaciones pescando ilegalmente en aguas colombianas y además ha decomisado 11 toneladas de pesca. Pues estas personas se encuentran a disposición de la Fiscalía. Por el momento, pues las autoridades determinarán qué pasará con estas. Entre tanto, pues la Fuerza Naval del Pacífico lo que ha dicho es que reforzará estos patrullajes en esta zona de reserva natural con el fin que estas embarcaciones no realicen pesca ilegal. Información en el Valle, Yanio Díaz, Noticias Caracol. Yano, muchísimas gracias, feliz noche. El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, en una visita al norte del departamento del Cauca, ordenó a las fuerzas militares iniciar operaciones nocturnas especiales contra alias Leonel Paz. El cabecilla guerrillero pertenece a la columna Gabriel Galvis de las FARC y las autoridades lo acusan de ser el responsable del secuestro y posterior asesinato del sargento del ejército Salatiel Álvarez Ramírez en hechos ocurridos en zona rural del Palmira Valle el pasado 29 de agosto. 1.200 hombres de la Fuerza de Tarea Apolo del Ejército, la Fuerza Aérea y Policía se alistan para el inicio de las operaciones durante esta noche y se prolongarán hasta dar con la captura de este hombre. Además, serán utilizados varios helicópteros Black Hawk para el reconocimiento del área donde se cree se esconde el líder de las FARC. En Cartagena, familiares y amigos de 2 jóvenes colombianos muertos en los Estados Unidos en ciudades y hechos aislados realizaron un plantón para pedir que se esclarezcan las causas de sus muertes violentas. Vamos en vivo con Yesenia Carrillo. ¿Qué respuesta han recibido los familiares de estos 2 jóvenes? Yesenia, buenas noches. Buenas noches. Hoy se cumplen 2 meses de la muerte de Israel Hernández, el joven colombiano grafitero que, según sus familiares, murió luego de recibir agresiones por parte de un policía en Miami. Familiares, amigos y grafiteros de la ciudad se reunieron para pedirle al gobierno nacional y a la Cancillería que medie ante las autoridades de Estados Unidos para que se esclarezca este crimen. En este plantón también participaron los familiares de Eric Cabarcas, el joven cartagenero músico que fue encontrado sin signos vitales en el sur de Chicago. Ambas familias aseguran desconocer las causas de las muertes de estos 2 jóvenes.
El plantón se tomó el camellón de los mártires en el centro histórico de Cartagena, donde con pancartas, prácticas de skate, familiares y amigos de Israel Hernández, el joven grafitero asesinado hace 2 meses en Miami, presuntamente a manos de un policía, clamaron justicia. Eso estamos solicitando, que la investigación no la lleve la policía, porque no hay transparencia en los resultados de la investigación, sino que queremos que la investigación sea una investigación que lleven organizaciones federales de los Estados Unidos. Familiares de Eric Cabarcas, el joven músico cartagenero encontrado muerto en extrañas condiciones en el sur de Chicago, también se unieron al plantón con el mismo clamor. Para que realmente tengamos un resultado, una respuesta de lo que realmente ocurrió. Ambas familias aseguran que no han tenido respuesta de las causas reales de la muerte en el exterior de sus seres queridos. Son 2 colombianos, fue Israel, fue Eric, y no tenemos respuestas de nada. Las familias de ellos también están apoyándonos. La respuesta de la morgue nos dicen que nos dan el resultado de 1 a 6 meses. El plantón también tuvo cita en Barranquilla y Maicao, donde la petición directa es al gobierno nacional para que intercedan ante las autoridades estadounidenses. Los familiares de estos 2 jóvenes esperan que este plantón llegue a los oídos del gobierno nacional y que se replique en los Estados Unidos para tener la clara respuesta de lo que ocurrió con estos 2 jóvenes. Es la información que se registra a esta hora desde Cartagena. Yesenia Carrillo, Noticias Caracol. Yesenia, muchísimas gracias. Y con honores y una misa fueron despedidos los 3 policías que murieron en un atentado de las FARC en Solano, Caquetá. Las autoridades señalaron que están tras la pista de los responsables del ataque que se registró el pasado viernes. Con un acto litúrgico fueron despedidos los 3 uniformados que murieron en un ataque armado en el municipio de Solano, Caquetá. El coronel José Elías Vaquero, comandante de la policía en ese departamento, atribuyó el atentado a las FARC. Hay un grupo que está en el plan bancario pasando revista a los bancos, especialmente al Banco Agrario que funciona en Solano. En este momento es donde son atacados por terroristas del Frente 49 y del Frente 15 de las FARC, al mando de alias Porcelana. Ahí en ese momento es donde estos terroristas de la FARC dan muerte y asesinan a estos 3 hombres de la policía. Entre las víctimas están 2 auxiliares de policía y el sargento Arnel Salas, comandante de la estación que había resultado gravemente herido en el ataque. Se inician unas labores fuertes en todo el área del municipio de Solano, con presencia del Ejército Nacional, con presencia de la Fuerza Aérea y con presencia de la Policía Nacional. Ahí están los policías, ahí está la fuerza pública, de ahí no nos vamos a ir. Los cuerpos de los uniformados ya fueron trasladados al departamento de Bolívar y Córdoba, regiones de donde son oriundos. Un hombre que fue atacado por supuestos manifestantes en las protestas del 29 de agosto en Soacha, Cundinamarca, se debate entre la vida y la muerte en el hospital de Kennedy. A pesar de todos los esfuerzos de los médicos, su pronóstico no es nada alentador y su familia reclama justicia. En cuidados intensivos permanece este hombre de 39 años quien pasaba por el lugar de las protestas el pasado 29 de agosto en Soacha, Cundinamarca, y recibió una pedrada en su cabeza. Según los médicos del hospital de Kennedy, ese día ingresó con una herida expuesta y en delicado estado de salud. El paciente tiene un estado de mínima conciencia y la evolución va a ser muy incierta y es muy probablemente no se recupere, pues no se va a recuperar bien y va a quedar con secuelas a largo plazo. Y justo antes de que este hombre recibiera este impacto en su cabeza, él se encontraba grabando con su teléfono celular los enfrentamientos entre los manifestantes y la policía. La esposa del paciente aseguró que aquel 29 de agosto él se detuvo en el sector cuando fue agredido por desconocidos. En medio de todos los disturbios le lanzaron la piedra a él en su cabecita. Este es el video que Javier grababa en ese momento. Noticias Caracol captó los disturbios desde otro ángulo y se puede ver que algunas piedras son lanzadas en medio de las protestas. Un mes después, su estado ha empeorado y su familia culpa a los manifestantes. Pues eso fue cuestión de los vándalos, de todo eso, lo que sucedió, eso, el accidente de él fue por los vándalos. A ver si se logra captar la persona que lanzó la piedra y golpeó a mi hijo en la cabeza. Ese día otras 5 personas fueron llevadas heridas al hospital de Kennedy, pero solo Javier permanece hospitalizado. Su familia no tiene recursos y espera que la justicia actúe y capture a los responsables. La policía lanzó una campaña dirigida a garantizar los derechos de los niños y las niñas en el país durante esta semana de receso escolar y busca además que los padres de familia reduzcan al máximo los riesgos de los menores.
El propósito de la policía es reducir a cero el número de niños y niñas que mueren por el descuido de sus padres, especialmente en época de vacaciones, explicó el general William Salamanca, director de Infancia y Adolescencia de la institución. ¿Qué queremos? Que los niños en Colombia durante estas vacaciones, si van a las playas, a las piscinas, a los parques, estén siempre acompañados de sus padres, y también llama la atención y comprometer a los adultos para que no sigan maltratando a los niños. Para la policía, el descuido puede terminar en abuso. Nosotros pensamos como adultos ahora que si yo dejo a mi niño viendo televisión y jugando iPad en la casa o juegos electrónicos, entonces mi niño no va a estar en peligro. Y esa desatención está dando pie para que los niños cometan abusos entre ellos o sean abusados. Según el oficial, el gran error que cometen los adultos es descuidar a los menores. Una desatención de los padres y las madres con los niños, que prefiero mi trabajo, prefiero lo mío, mi actividad personal, y en segundo plano están los niños y eso no puede pasar. El general William Salamanca, director de Infancia y Adolescencia de la policía, recibió la instrucción de convertirse en el protector de los niños en el país. En otras noticias, hay preocupación entre los cultivadores de papa en Boyacá que denuncian pérdidas por el bajo precio del alimento en el mercado. Los campesinos aseguran que debido a esta situación para ellos es más rentable regalar el producto que venderlo en las plazas de mercado. En los municipios de Toca, Chivatá, Soracá y Tuta, los cultivadores de papa no saben qué hacer con sus cultivos. Según los campesinos, es más rentable regalarla que llevarla a las plazas de mercado. El alcalde del municipio de Toca afirmó que su comunidad está pasando por la peor época económica de la historia. Las pérdidas son incalculables. El precio de un bulto de papa en el mercado oscila en los 10.000 a 15.000 pesos, mientras que su costo de producción está sobre los 40.000 pesos. Uno de los cultivadores de la región afirmó que varias cargas de papa de primera clase se están utilizando para la comida de animales. Ahorita hay una parte que la van a revolver para sacarla para las vacas y otra parte de pronto se pierde por lo que ya no, o sea, los gastos no dan para sacarla. Solo en Toca por lo menos 15.000 personas viven del cultivo de papa y es uno de los pueblos donde más se produce y se saca este producto en Boyacá. Está muy barato porque eso ya la gente está como para regalarla, está muy... La gente, el patrón ha hecho que ya no va a dar los gastos. Solo el empaque para una carga de papa cuesta entre 6.000 y 8.000 pesos. Llevar un bulto de este sector de Toca hacia Bogotá cuesta otros 9.000 pesos. Toca produce 350 toneladas de papa que diariamente era vendida en la capital del país. 7:24 de la noche, el presidente Juan Manuel Santos hizo hoy un llamado a la reconciliación de todos los colombianos y agradeció a la iglesia por su apoyo al proceso de paz. El escenario fue la Catedral Primada de Colombia, en donde se cumplió la clausura del segundo Festival de Música Sacra que se celebró en la capital durante 3 semanas. Que entendamos que todos somos hijos de una misma nación. Que entendamos que solo reconciliándonos podemos sanar las heridas y construir un mejor futuro. Ese es el verdadero mensaje de este festival. Gracias por hacer de la música una mensajera de la paz. La ex senadora Piedad Córdoba le respondió hoy al presidente Santos 8 días después de que le dedicara en Valledupar la canción M19 y aseguró que gracias a esa, entre comillas, dedicatoria, hay amenazas contra su vida. Hace unos días el presidente Juan Manuel Santos, en el Acuerdo para la Prosperidad realizado en la ciudad de Valledupar, hizo dedicatorias al expresidente Uribe y a Piedad Córdoba. El primer mandatario le dedicó a la ex senadora la canción El M19 del compositor Sergio Moya Molina, un tema donde el autor se muestra complaciente con la posibilidad de que el movimiento guerrillero se lleve a su esposa, si ella no se muestra más agradable en casa. Ellos buscan mujeres valerosas que quieren meterse a guerrillera, por eso prefieren las celosas, que son atrevidas y peleoneras. ¿Qué pasa si le dedico la primera canción a Uribe y la segunda a Piedad Córdoba? La ex senadora hoy desde Armenia aseguró que el presidente Santos con esa dedicatoria la puso en riesgo. Me dedica una canción que cuando usted la lee me pone en el ojo del huracán, es decir, me pone el fusil en la sien, me pone a que cualquier persona pueda dispararme por el simple hecho de que el presidente de la República, que es una voz de mucho peso en el país, le diga a la opinión pública que conmigo lo que tiene que hacerse es matarme. Córdoba expresó enérgicamente que después de ese episodio comenzaron las amenazas contra su vida por parte de bandas criminales. Yo diría que esas son cosas amenazantes y a los pocos días llegan entonces las amenazas de los rastrojos, llegan las amenazas de los urabeños. La ex senadora hizo un llamado a la prudencia al presidente y a los precandidatos presidenciales en sus discursos.